precisa dentro de los numerales 79 y 100 que en caso de que un tribunal desee plantear su incompetencia, lo hará inhibiéndose desde el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, expresando evidentemente de manera fundada y motivada las razones en las que se apoya, así como la autoridad que estima es competente. Entonces, si la autoridad jurisdiccional sostiene que es incompetente, pues lo tendrá que ser desde el primer auto, inhibiéndose del asunto. Ahora, cuando dos o más autoridades jurisdiccionales de una misma jurisdicción se nieguen a conocer de determinado asunto, la persona afectada debe acudir ante la autoridad jurisdiccional en segunda instancia para que se haga el pronunciamiento correspondiente respecto de quién deberá conocer. Si se declara infundada o improcedente la incompetencia, la consecuencia será aplicar una corrección disciplinaria consistente en una multa que, nos dice el código, no podrá ser inferior a 100 ni mayor a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Correcto? Entonces, también, pues bueno, habrá que verificar realmente si se da o no esta incompetencia. Así, dentro del artículo 94 del Código Nacional, nos establece estas vías de las que ya les hablaba en cuanto a que las partes tienen la posibilidad de cuestionar la competencia del órgano jurisdiccional a través de dos vías, la inhibitoria y la declinatoria. Pero mucha atención, señoras y señores abogados. Cualquiera de estas vías que se intente será desechada de plano cuando la competencia promovida no tenga por objeto decidir cuál es la autoridad jurisdiccional que debe conocer del asunto. ¿Sí? El artículo 99 del Código Nacional nos dice entonces que si no tiene esa finalidad, pues entonces evidentemente se tendrá que desechar, ¿no? Y también si cuando de los documentos que obren en actuaciones apareciere que la parte litigante que hace valer la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción de aquella autoridad que refiere incompetente, pues bueno, se desechará de plano. O sea, se advierte, se desprende de actuaciones, de las documentales, que que no tiene por objeto determinar una cuestión de competencia, se desecha, o bien que ya se dio un sometimiento por la parte que lo hace valer, también se desecha. Y bueno, entonces, volviendo al tema de las vías que tenemos para para determinar la competencia del órgano jurisdiccional. Si hablamos de inhibitoria, esta se intenta ante el juzgado que se estima competente, quien a su vez va a librar oficio a la que se considera incompetente para que deje de conocer el asunto y le remita el expediente dentro de un plazo de 5 días. Y bueno, también aquí refiere que si se niega a atender dicho requerimiento, pues cabe el recurso de apelación. La declinatoria. Entonces, la inhibitoria, precisar, se hace valer ante el juzgado que se estima competente. La declinatoria, ante el juzgado que se considera carece de competencia legal, exponiendo desde luego las razones jurídicas que sustentan el pedimento y las pruebas que se consideren necesarias, pidiéndole entonces a este órgano jurisdiccional que deje de conocer los asuntos y que remita los asuntos ante la autoridad que se considera competente. El trámite es incidental. ¿Ok?
Cuando la excepción, cuando procede entonces la declaratoria de incompetencia, se comunicará la resolución, será necesario que se comunique la resolución a las autoridades implicadas, ¿correcto? Bien, hasta aquí en cuanto al tema de la competencia objetiva. Ahora hablemos de este elemento subjetivo de la competencia que ya decíamos tiene que ver con la imparcialidad que debe revestir la persona juzgadora y en general los servidores públicos que atiendan el trámite del procedimiento. Como impedimentos para conocer de un asunto encontramos los previstos en el artículo 104 del Código Nacional, que bueno, que nos hablan de lo que también refiere el Código Procesal Local, de cuando se tenga un interés directo o indirecto en el procedimiento, cuando sea del mismo interés para el cónyuge, concubina, concubinario, en fin, ¿no? Por la relación que pudiera existir, parientes de consanguinidad, cuando el cónyuge, concubina de la autoridad jurisdiccional, pues a lo mejor sea parte heredera o legataria de alguna de las partes, todo esto que podría implicar un conflicto de intereses. En la parte final de este numeral, nos dice en la fracción 26 del artículo 104 que la autoridad jurisdiccional también estarán impedidas para conocer de los asuntos cuando hayan externado públicamente su opinión adelantando el sentido del fallo. Esto ya habla de un impedimento para seguir actuando y emitir la sentencia correspondiente, pero establece que las opiniones que sean expresadas por las autoridades jurisdiccionales al intentar conciliar entre las partes y aquellas que se emitan con carácter doctrinario o académico no constituyen motivo de impedimento, ¿no? Entonces, habrá que hacer una distinción en cuanto a que si la persona juzgadora de manera digámoslo como es, realmente imprudente, externó su opinión públicamente sobre un asunto y entonces dio a conocer la forma en que resolvería la controversia, pues quedará impedido. Pero si constituyen opiniones expresadas al intentar conciliar o con un carácter doctrinario o académico, pues no van a constituir una causa que motive el que pueda seguir conociendo del asunto. Bueno. Ahora, cuando es el órgano jurisdiccional quien plantea su competencia, incompetencia subjetiva, entonces esto se hace valer a través de una excusa. Pero si alguna de las partes es quien la hace valer, pues entonces corresponde al trámite de la recusación. ¿Ok? Y bueno, entonces el código en el artículo 105 nos señala la obligación de las autoridades jurisdiccionales de excusarse cuando se actualice alguno de los impedimentos antes indicados. Para el caso de que se declare para el caso de que se advierta, alguna situación de impedimento, pues entonces la autoridad jurisdiccional tendrá que hacerla valer de manera inmediata o dentro de los 3 días siguientes a que se actualice este impedimento, se tenga conocimiento de ello. Luego,
Repetimos, cuando no se hace este pronunciamiento, esta excusa de la autoridad jurisdiccional, pues bueno, existiendo el impedimento, la parte puede hacer valer la recusación. La parte interesada puede hacer valer la recusación. En el artículo 109 del Código Nacional y artículo 110 también nos menciona en qué casos no procede la recusación. Y bueno, por solo mencionar algunos, señala que al cumplimentar exhortos, despachos o cartas rogatorias, en los juicios ejecutivos, mientras no se lleve a cabo el aseguramiento, y en los hipotecarios, mientras no se expida el oficio de inscripción de demanda. Tratándose de ejecución de la sentencia, desde la fecha del auto que se señala el término a la persona deudora para que cumpla con ello en los procedimientos de apremio, mientras no se ha practicado el aseguramiento de bienes o hecho el embargo. Y bueno, más adelante en el artículo 107 nos menciona quiénes pueden hacer valer o quiénes están legitimados para promover la recusación. Y nos señala que serán las partes, personas interesadas o sus representantes, las personas designadas como albaceas o como interventores, quienes funjan como representante común en casos de litis consorcio y en general, pues por cualquiera de las partes. Ahora, ¿quién conoce de las excusas y recusaciones en los mismos términos? La autoridad jurisdiccional respecto de las personas ante ellas adscritas. Es decir, si se hace valer una excusa o recusación por parte del secretario de acuerdos, pues bueno, tendrá que atenderlo la persona titular del órgano jurisdiccional. De los tribunales de segunda instancia respecto de las autoridades jurisdiccionales de primera instancia. ¿Okay? La recusación puede interponerse en cualquier etapa del juicio hasta antes de la admisión de pruebas y dentro del plazo de 5 días siguientes a que se tenga conocimiento del impedimento. Desde luego que se debe mencionar con toda claridad la causa en la que se funde y las pruebas que sirvan para justificarla. Se admitirán todas las pruebas previstas en el Código Nacional, salvo la de declaración de autoridades. Por otra parte, en el artículo 116 nos dice que la autoridad jurisdiccional o el órgano disciplinario que conozca de la recusación la desechará de plano cuando se presente de manera extemporánea, cuando no se funden alguna de las causas reconocidas como impedimento, cuando no se precisen los hechos en los cuales se motiva o cuando se haga valer en procedimientos que ya vimos no es dable admitirlas. Una vez admitida, pues suspende la jurisdicción de la autoridad recusada, salvo para la fijación de garantía, admisión de la recusación y desde luego para decretar medidas provisionales sobre alimentos, separación de personas, cuando estén involucrados derechos de niñas, niñas y adolescentes, grupos vulnerables, ¿ok? Cuando se haga valer la recusación, esta no va a poderse retirar ni variar la causa, solo por impedimento superveniente y debe tramitarse incidentalmente. Y la resolución que decida una recusación es irrecurrible. Artículo 124 del Código Nacional. Bien, hasta aquí en cuanto al tema de la competencia tanto objetiva como subjetiva de los impedimentos que se tienen, de las formas de hacer valer una incompetencia y del trámite para resolver lo referente a los impedimentos de la autoridad jurisdiccional en vía de excusa o recusación. Me parece que aquí podemos hacer una pausa, un receso. Bien, continuando entonces con los temas a desarrollar dentro de esta parte de generalidades, trataremos el punto relativo a las partes procesales. Entonces,
decíamos que son partes en el proceso quienes tengan un interés en que la autoridad jurisdiccional declare, constituye, preserve o modifique un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Artículo 125 del Código Nacional. También se contempla la figura de los terceros, conforme al artículo 126, que tengan un interés propio y directo en el litigio. Pero nos hace mención, les decía yo, es importante que traigamos o que refresquemos estos temas sobre la legitimación, recordando que existen dos tipos de legitimación en el proceso y legitimación en la causa. Nos enfocaremos a lo relativo al análisis de la legitimación en el proceso, en tanto que la segunda se analiza al resolver el fondo del asunto. Así, el artículo 128 del Código Nacional nos establece quiénes están legitimados para comparecer en el procedimiento. Y bueno, nos refiere que las personas físicas pueden comparecer por sí mismas o por conducto de sus personas representantes autorizadas, recordando nuevamente este catálogo previsto en el artículo 2 del Código Nacional, quiénes son las personas representantes autorizadas. Entonces, personas físicas pueden comparecer por sí o por conducto de estas personas, o en su caso por las personas de apoyo. Recordemos que este Código Nacional contempla o tiene su sustento en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Cuando habla entonces de los apoyos que se pudieran presentar respecto de las personas usuarias de justicia, pues entonces nos estamos refiriendo a estas personas que tal vez por una situación por su condición que se encuentren de discapacidad, requieran entonces de una persona de apoyo para poder comparecer a juicio. Ya sabemos, las personas jurídicas públicas o privadas, por medio de quienes las representen. En el caso, fíjense bien, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo podrán hacer por conducto de sus propias autoridades o las personas que designen conforme a sus usos y costumbres. Vamos a ver entonces también que existen diferentes tipos de representación reguladas en este código: la representación voluntaria, la necesaria y la común. En cuanto a la representación voluntaria, bueno, pues cada parte puede de manera muy particular establecer quién asumirá su representación para comparecer a juicio. Es importante también que se haga del conocimiento del órgano jurisdiccional, para que a su vez se haga del conocimiento de la parte contraria si existiere un cambio en la representación procesal. ¿En qué supuesto se da ahora la representación necesaria? Bueno, cuando además de una representación voluntaria, habrá situaciones en que nuestra legislación, el Código Nacional, establezca supuestos en donde es necesario que se dé una representación. Ejemplo, vámonos al artículo 130 del Código Nacional, en donde señala, ya les hablaba de la representación o de la forma de actuación de los niños y adolescentes. Nos dice el artículo 130 entonces que estos podrán, o más bien comparecerán por conducto de quien ejerza la patria potestad, quien ejerza la tutela, las personas designadas legalmente para el ejercicio de la patria potestad o tutela, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
o institución con facultades de representación coadyuvante o en suplencia de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, esto es algo muy importante que establece el Código Nacional, las niñas, niños y adolescentes podrán comparecer a juicio por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se haya ausente o desaparecido, se ignora quién sea, esté impedido, se negare a promover la acción o hubiese un conflicto de intereses. Entonces, también prevé la posibilidad del Código Nacional de que el niño, niña o adolescente pueda comparecer por sí mismo. ¿Okay? En estos casos, bueno, la autoridad jurisdiccional tendrá que nombrar un representante independiente, debiendo preferir desde luego al familiar más cercano, salvo que exista conflicto de intereses o motivo que justifique la designación de una persona diversa. Como otra forma de representación necesaria se establece lo relativo o se prevé lo relativo a las personas ausentes, ignoradas o desaparecidas en términos de lo que disponga la legislación sustantiva. Y bueno, se deberá dar la correspondiente intervención al Ministerio Público de la adscripción. Ahora, representación común. Cuando varias personas que intervengan como parte actora o parte demandada, resulta que deberán tener un solo representante nombrado desde su primera intervención. En el artículo 132 encontramos estos supuestos que prevé el Código Nacional respecto de una representación común. Cuando las partes interesadas no hagan la designación de esta representación común, bueno, pues lo tendrá que hacer el tribunal dentro de las personas que cuenten o que sea posible designar como representantes de una o de otra parte. ¿Okay? Bien, aquí en cuanto a las partes en el procedimiento, pero al final de este capítulo primero, previsto en el libro segundo, ya estamos entrando al libro segundo, que habla del procedimiento oral, civil y familiar, hay un artículo que segura estoy que no olvidarán las y los abogados, estudiantes en Derecho, que nos escuchan. Es un artículo que adquiere una gran importancia para la solución de conflictos. El Código Nacional retoma lo que comúnmente se conoce como este alegato de oídas, artículo 134. Y bueno, a lo mejor para los más jóvenes no les es tan conocido, pero ¿en qué consiste? ¿Qué prevé este artículo 134? Bueno, este numeral nos refiere que en cualquiera de los procedimientos previstos dentro del Código Nacional, desde luego materia familiar también entra en estos supuestos, sin que obste el derecho de las partes, sus abogados y representantes autorizados, sin perjuicio del derecho que tienen de exponer sus alegatos en la audiencia respectiva, bajo un principio de igualdad procesal y publicidad, fíjense bien, bajo un principio de igualdad procesal y publicidad, podrán solicitar fuera de audiencia una cita a la autoridad jurisdiccional para manifestar en lo particular los aspectos que consideren relevantes en la solución del juicio en que intervengan. Entonces, tengo interés en que la autoridad jurisdiccional conozca respecto de un punto que considero necesario que sepa para la solución de los conflictos. ¿Cuántas veces no
ustedes como abogados, solicitan se les permita pasar con las personas juzgadoras para exponer estas inquietudes en busca de la solución de la controversia. Bueno, el artículo 134 regula esa actuación y dice sí, es posible que se verifique previa cita que solicites a la autoridad jurisdiccional. La solicitas por escrito, a lo que le recae el mandamiento de la autoridad jurisdiccional, en el que se te tendrá que especificar día, hora y duración de la cita. Todo perfectamente determinado. Entonces, la persona juzgadora tendrá que saber, o igual en su caso su agenda, respecto de las citas que hubiera otorgado a los justiciables. Y bueno, esta se autorizará con la finalidad de que comparezca quien tenga interés en ser escuchado, pero además con la intervención de su contraparte y de sus asesores jurídicos, a efecto de que no se transgreda el principio de contradicción. ¿Okay? Entonces, sí te escucho, sí te oigo, sí te atiendo, pero también le doy la intervención correspondiente a la otra parte. Por eso se dice bajo el principio de igualdad procesal y publicidad. Es que este diálogo, esta exposición de inquietudes de la parte interesada se dé con toda transparencia. Y al final de este artículo 134 el Código Nacional sostiene, fuera de estos casos, las autoridades jurisdiccionales estarán impedidas para escuchar en lo particular o individual a cualquiera de las partes. Esto también, bueno, pues la autoridad jurisdiccional tendrá que entonces ponderar si realmente lo que se busca es revelar estas cuestiones que den o que tiendan a la solución del conflicto y no que se trate de cuestiones diversas que nada tiene que ver con ello. Volvemos, la importancia de la figura de la persona representante autorizada. Aquí el código señala de manera muy puntual, si una persona representante autorizada deja de asistir a las audiencias sin justa causa, será acreedor a una multa hasta el equivalente de 100 veces el valor de la unidad de medida y autorización vigente al momento de de su aplicación. Contra dicha resolución, sí, procede el recurso de apelación. Pero bueno, tómenlo en cuenta, abogadas, abogados, que si ustedes están designados como personas representantes autorizadas y dejan de asistir a la audiencia, bueno, pues su conducta será sancionada con la imposición de una multa. ¿Okay? No pasará desapercibido, o el hecho de decir, bueno, no acudió con su abogado, no pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa, sí nos dejan sin la debida asistencia. ¿Okay? Cuando las actuaciones involucran derechos de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas, aquí el código establece una exigencia de que la defensa pública, en su caso, deberá ser preferentemente especializada. Este es un tema que desde luego tendrá que desarrollarse en estos en estos tiempos, conforme se va dando la aplicación del Código Nacional para determinar pues la forma de tener por justificada la especialización de la defensa de las partes en tratándose de asuntos en los que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas de los pueblos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Ahora, les decía, entonces, si la persona representante autorizada no comparece,
pues su conducta será sancionada con la imposición de una multa. En el caso, si una de las partes comparece sin la asistencia de esta persona representante autorizada, entonces la autoridad jurisdiccional por una sola ocasión podrá diferir la audiencia a fin de garantizar que se encuentre debidamente asistida. Pero si para el caso solo se refiere la audiencia a desahogo de pruebas documentales, instrumentales o presuncionales que por su propia naturaleza quedan desahogadas, entonces en ese caso, en esos supuestos no se realizará el diferimiento de las audiencias. También otra obligación, las partes pueden tener designadas a varias personas representantes autorizadas, lo pueden hacer, pero tendrán que especificar quién de ellas queda nombrada como abogado patrono para comparecer a las audiencias y en su caso quién la sustituye. O sea, todo muy definido. Puedo tener muchas personas representantes, pero entonces específicame quién te va a asistir en las audiencias y en su caso quién la va a sustituir para cuando ésta no pueda comparecer a las diligencias. Reiterando, artículo 139, que las personas representantes autorizadas desde luego que tendrán responsabilidades y sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones por una indebida representación de las partes. ¿Okay? Bueno, creo que aquí ya podremos concluir con el tema de las partes en el proceso e irnos al tema de las actuaciones judiciales. Trataré de irme un poco más rápido para poder agotar todos los temas y cumplir con el programa. Bueno, dentro del punto de las actuaciones judiciales, tenemos que considerar que para estar en condiciones de determinar la validez de las actuaciones, pues bueno, debemos estar al tipo de procedimiento que debe de seguirse, salvo en materia familiar, que nos dice el Código Nacional que por ser de orden público no admite normas diversas a las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, esto lo encontramos en los artículos 135 y 136 del Código Nacional. En cuanto a la integración de los expedientes, las formalidades, las producciones, los términos, pues bueno, no dista mucho su integración a lo que hoy en día se establece, pero bueno, quisiera resaltar que en cuanto a los documentos redactados en idioma extranjero, ya sabemos, deben acompañarse con la correspondiente traducción. En cuanto a promociones a cargo de personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que se hicieran en su lengua o idioma original, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. Aquí nuevamente una obligación, un reto para los órganos jurisdiccionales es que la autoridad judicial de oficio va a tener que designar a la persona autorizada para realizar la traducción correspondiente. Requerimos entonces generar este catálogo o este listado, al igual como se ha hecho con los peritos, para contar con traductores y así facilitar el acceso a la justicia a personas y comunidades pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas. Si dentro del procedimiento una o ambas partes son indígenas y no supieran leer el idioma español, pues se tendrá que designar a una persona que les traduzca o que conozca su lengua. Y también la obligación de la autoridad jurisdiccional de realizar una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictada en su lengua. ¿Okay? Este es otro aspecto novedoso que trae el reto que implica la aplicación del Código Nacional. Si nos encontramos en estos supuestos, bueno, pues entonces las actuaciones
se tendrán que también hacer en una versión sintetizada en la lengua originaria de estos pueblos y comunidades. Además, con la obligación de agregar constancia en autos de que se cumplió con esta obligación, o sea, no es de, ay, se me olvidó y no lo hice. El código establece la obligación precisa de hacerlo y de dejar constancia de que se ha cumplido con ello. Si existen personas que presenten alguna discapacidad auditiva, visual, intelectual, ya lo veíamos, pues podrán designar personas de apoyo, podemos pensar en intérpretes de lenguas de señas mexicanas, en fin, ¿no? Del apoyo que pudieran necesitar para que bajo las mismas condiciones de igualdad puedan participar en el desarrollo del procedimiento. Una cuestión diferente al Código Procesal es que nos dice que las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se redactarán con letra. En nuestro Código Local hace mención de que es un número y letra, ¿no? Pero bueno, aquí el Código Nacional nos dice con letra, ¿ok? Recordando que en juicios de alimentos, derechos que se ven involucrados, asuntos que se ven involucrados, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares, de cualquier tipo de violencia familiar, todos los días y horas son hábiles. No debemos olvidar eso. A veces llegan y nos piden en una controversia de alimentos donde quieren notificar al deudor alimentario, habilítame días y horas inhábiles porque no lo encuentro. No, o sea, en materia familiar, todos los días y todas las horas son hábiles, ¿ok? Bien. En cuanto a las promociones, bueno, pues ya sabemos, lo hacemos, son parte de los avances que este Poder Judicial del Estado de México tiene hacia la implementación del Código Nacional respecto de la justicia digital, porque, bueno, pues el Código Nacional intenta, o más bien busca, potencializar el trámite de los procedimientos a través de esta justicia digital. Y bueno, especifica que la demanda o escrito inicial podrá presentarse físicamente o electrónicamente a través de la oficina de partes correspondiente, manifestando simplemente bajo protesta de decir verdad que los documentos digitalizados son los originales, o corresponde a copias certificadas o copias simples. Las personas servidoras públicas encargadas de recibir los escritos y documentos por ningún motivo podrán rechazar alguna promoción. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la recepción de las promociones y la emisión del acuerdo respectivo, señala la obligación de las personas secretarias judiciales a dar cuenta de las promociones que se reciban, ya sea física o electrónicamente, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Las formalidades que se deben de observar en la integración de las actuaciones en un expediente físico. En cuanto al punto de la expedición de copias, nos dice, bueno, que la autoridad jurisdiccional está obligada a expedir las copias que se soliciten de manera simple, bastando que se haga esto a través de una petición verbal, dejando constancia, o sea, sin que exista decreto judicial, pero dejando constancia de que se entregaron copias simples de determinadas actuaciones. Aquí debemos, o resalto el punto de que cuando la solicitud se realice por conducto de quien ejerza la defensoría pública o de institución pública, las copias podrán expedirse exentas de pago, ¿no? Entonces, cuando la solicitud venga de la defensoría pública o de institución pública, se pueden expedir exentas de pago. En cuanto a los plazos de las actuaciones judiciales, diferencias si en general el Código Nacional amplía
los plazos que tenemos previstos en nuestro Código Procesal local. Y bueno, nos dice que son 9 días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva, 5 días en contra de sentencia interlocutoria, 3 días para celebración de juntas, reconocimiento de firmas, exhibición de documentos y 3 días para todos los demás casos. Ahora, ¿cuándo empiezan a correr los términos? Dentro de estas generalidades en la justicia familiar, vamos a tener aquí otra diferencia en relación a las reglas que se establecen en el libro 5 del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque ustedes saben que en una audiencia celebrada en una controversia del orden familiar, a quien está presente se le tienen por hechas las notificaciones de las determinaciones que se emitan en esa diligencia, y a los que no, se ordena su notificación conforme a las reglas de las no personales, ¿no? O sea, que se trate de una notificación personal. Sin embargo, el Código Nacional es tajante y preciso, es decir, en las audiencias del juicio oral, las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional surtirá efectos en el momento en que las emita, estén o no presentes las partes. O sea, se tienen por hechas. Se tienen por hechas las notificaciones en el momento en que surten efectos, en el momento en que se emitan, esté o no presente, asistió o no asistió, se le tiene por notificado. Entonces, no, también evidentemente lo que se busca, lo que se intenta, vemos, tienen esta sanción, las personas representantes autorizadas, es de que todos los interesados, todos los participantes en el procedimiento acudan a las diligencias, estén presentes en las diligencias. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al tema de las audiencias. Y esto, bueno, pues tenemos las reglas específicas en los artículos que van del 140 al 148 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y nos dicen que estas audiencias pues se celebrarán presencialmente en sede judicial o de manera virtual. Que la autoridad jurisdiccional está obligada a presidir las audiencias y serán públicas salvo disposición expresa de la ley. Que se debe mantener el orden, evitar faltas de decoro y probidad. Es pues algo que creo que es básico además en todas las relaciones humanas, ¿no? El respeto que nos debemos unos a otros. Que se podrán decretar recesos si a juicio de la autoridad jurisdiccional o cuando las partes lo solicitan, siempre que no constituya ello una dilación procesal. El código lo que busca es la celeridad en los procedimientos, en que el procedimiento no se paralice, en que la impartición de justicia sea pronta y expedita verdaderamente. Y bueno, entonces, nuevamente, que las resoluciones que se dicten oralmente en las audiencias se tendrán por notificadas en el mismo acto, sin necesidad de formalidad, estén o no estén presentes. Es algo que deben de recordar, porque no después podrían argumentar, bueno, es que a mí nunca me notificaron, es que yo no me enteré de lo que sucedió en la audiencia, tu obligación era comparecer, no compareciste, bueno, pues se te tuvo por notificado, y además tu obligación también es darle el correspondiente seguimiento al procedimiento. Nos habla el código que en las audiencias donde participen personas con alguna discapacidad, pues ya lo hablábamos, pueden contar con la presencia de las personas de apoyo que en su caso se designen. También, y esto es otro tema que, bueno, se tendrá que adoptar las medidas conducentes, sobre todo pues por las otros usuarios de justicia que estén dentro del recinto judicial,
¿no? En que se podrán acompañar por hacerse acompañar de los animales que para dichos efectos consideren en su caso como elementos de apoyo. No podríamos negar la entrada de ellos si esto constituye un apoyo para que la persona con discapacidad pueda tener el acceso a la justicia. En cuanto al principio de publicidad, prevé una excepción cuando existan, cuando se pueda o se trate de información gubernamental que tenga el carácter de confidencial, cuando se deba mantener la secrecía de lo actuado, se afecte el interés superior de niñas, niños o adolescentes, juicios de materia familiar, pues se podrá entonces hacer valer una excepción al principio de publicidad. ¿Ok? Ya decíamos, si comparece una persona con discapacidad auditiva, pues bueno, deberá estar presente a lo largo de toda la audiencia. No es solamente para un acto, no es solamente para una diligencia, sino para que lo asista en todo momento de un intérprete de lenguas de señas mexicanas. Y bueno, pues las personas que intervengan en el desarrollo de la audiencia tendrán el deber de emplear un vocabulario sencillo, accesible, que pueda ser entendido y comprendido por todos. Todas y todas las que... ¿Ok? Bien. Continuamos ahora entonces con las resoluciones judiciales. Y en cuanto al tema de estas resoluciones judiciales, bueno, ya sabemos que existen decretos que son simples determinaciones de trámite, que no impliquen impulso al procedimiento, autos que tiendan al impulso y desarrollo del procedimiento, autos provisionales que se ejecutan de manera provisional, como su nombre lo dice, autos definitivos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. ¿Ok? Entonces, nos habla de un principio básico que no debemos dejar de lado, olvidar, y creo sobre todo privilegiar en todo momento, ¿no? Que es que todas las resoluciones deben ser dictadas con apego o con plena autonomía e independencia judicial. Las personas juzgadoras deben emitir sus decisiones bajo estos principios. Cualquier atentado contra ello se deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público. Cualquier atentado contra la autonomía e independencia judicial, desde luego que va en perjuicio de los gobernados, de los usuarios de justicia. Entonces, estas determinaciones deberán ser claras, precisas y congruentes, desde luego, con las promociones, resolviendo todo lo que en ellas se haya establecido bajo estos principios de autonomía e independencia judicial. Por otra parte, si la autoridad jurisdiccional fue omisa en resolver todas las pretensiones, no es necesario tampoco que se promueva o se inste por parte de la persona quien no recibió el pronunciamiento completo a su petición, sino que simplemente bastará que la autoridad jurisdiccional dé cuenta y resuelva sobre las cuestiones sometidas. Esto dentro del plazo de los 3 días siguientes. Punto también relevante y como parte incluyente de este Código Nacional, tenemos que en caso de que alguna de las partes sea persona, comunidad o pueblo originario indígena o afromexicano, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario, comunicar de manera adecuada conforme a su cultura, en formatos previamente establecidos, pues las determinaciones que se adopten.
anexando una versión original e idéntica, dice el código, versión original e idéntica a su lengua originaria. Esto lo encontramos en el artículo 170 del Código Nacional. Y para el caso de que se esté resolviendo alguna cuestión en donde se involucre una persona con discapacidad, pues también contemplar los formatos de lectura fácil, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Otro principio que otorga seguridad jurídica a los justiciables es que una vez emitida la resolución no se puede variar ni modificar después de firmado. Sí se podrá aclarar algún concepto que contenga omisiones sobre puntos discutidos, errores materiales sobre cálculo, nombres, ambigüedades. Pero no respecto de la sustancia de la determinación. Una vez firmado, así quedará establecido. Las aclaraciones que no trasciendan a la sustancia del acto podrán realizarse de oficio o a petición del parte. Y ya nos indica el código los tiempos en que esto deberá realizarse. Ahora, yo les decía que en algunos momentos el Código Nacional amplía los plazos a los que estamos acostumbrados conforme a nuestro Código Procesal. Y bueno, en los artículos 174 y 175 del Código Nacional menciona los plazos que se tienen para la emisión de decretos y autos. Y nos dice que se deberán dictar y mandarse notificar dentro del plazo de los 3 días siguientes a las 24 horas en que se dio cuenta. Recordemos que la persona secretaria judicial tiene 24 horas para dar posibilidad de hacer